Ahora vamos a ver un poco sobre los exámenes ocupacionales. ¿Qué tenemos que los exámenes ocupacionales son importantes o son de gran importancia para la salud y el desempeño del trabajador? Pues aseguran que éste cuente con las aptitudes físicas necesarias para un trabajo específico considerando sus riesgos particulares. Según la Organización Mundial de la Salud, se recomienda adoptar medidas para reducir los niveles de riesgo y el estado de salud de los trabajadores. Existen diferentes programas preventivos para la evaluación del estado de salud de los trabajadores. Vamos a ver ahora normalmente cuáles son los riesgos a los cuales nos podemos enfrentar de repente al asumir cierto puesto de trabajo o al postular para cierto tipo de trabajo. Por ejemplo, tenemos que los factores de riesgo para la salud de los trabajadores pueden ser las sustancias químicas, como puede ser el humo, el polvo, el vapor. Tenemos también factores físicos, como los ruidos, las radiaciones, factores biológicos, que pueden ser enfermedades, enfermedades altamente contagiosas, como puede ser la tuberculosis, la malaria, el VIH, entre otros más. Son factores biológicos. Factores ergonómicos como ejercer una fuerza excesiva, trabajar con posturas incómodas, realizar tareas repetitivas, levantar elementos muy pesados, etc. Ahí, por ejemplo, tenemos una viñeta que nos dice cuáles son los factores de riesgo, en este caso en un gráfico, el ruido, el exceso de ruido, también el exceso de iluminación, temperatura, vibraciones, y tenemos ahí radiaciones en este caso. También es necesario mencionar los factores mecánicos, como los riesgos asociados con las máquinas, puntos de entrada, sistemas de rodillos o cilindros, grúas o vehículos. Son los factores mecánicos. También los factores asociados con la energía, como los riesgos de los sistemas eléctricos o las caídas de lugares elevados. Los factores asociados con la conducción de vehículos, como conducir en tormentas de lluvia o conducir vehículos con mal mantenimiento. Y también están los factores de riesgo psicosociales del trabajo, que como ya lo mencioné antes, el más común es el estrés, que es el factor para la aparición de enfermedades ocupacionales o psicosomáticas. En este caso tenemos que afecta directamente al equilibrio mental. Aquí tenemos algunos gráficos que son los daños a la salud de los trabajadores. El primero, los accidentes de trabajo, que pueden ocasionar, por ejemplo, una lesión, una fractura, entre otras más. Y tenemos las enfermedades relacionadas al trabajo, que puede ser una enfermedad profesional de origen toxicológico. Ahí hay algunos gráficos, por ejemplo. Ahora vamos a hablar un poco de los exámenes ocupacionales, que estoy segura que muchos les deben haber pedido antes de postular un puesto de trabajo, algún cierto tipo de examen, algún tipo de prueba, aptitud o algo, para ver si eran idóneos para el puesto de trabajo, o si en este caso tenían las condiciones que el empleado requería. Tenemos, en cuanto a exámenes ocupacionales, el examen preocupacional, el examen periódico, el examen de cambio de puesto, de trabajo o rotación, y por último, el de retiro. Vamos a comenzar por el examen médico preocupacional, que es también denominado evaluación médica preempleo. Es la evaluación médica que se realiza al trabajador antes de que ingrese al puesto de trabajo, es decir, cuando estás postulando un puesto de trabajo. Tiene por objetivo determinar el estado de salud al momento del ingreso y su aptitud al puesto de trabajo. En este caso, los exámenes médicos preocupacionales, por ejemplo, en mi caso me pidieron exámenes médicos, por ejemplo, me pidieron la prueba de ELISA, me pidieron un examen de hemograma completo, cuando intenté postular, en este caso, a los bomberos, y también me pidieron placas de tórax, grupo sanguíneo, entre otras cosas más. Esto, por ejemplo, era para evaluar en qué estado de salud estábamos ingresando, o en este caso, en qué estado de salud estábamos postulando. Esto para medir la aptitud que nosotros podemos tener al puesto de trabajo. Tenemos un examen médico periódico. Se realiza con el fin de monitorear la exposición de factores de riesgo e identificar el estado de salud del trabajador, asociados al puesto de trabajo del profesional. La periodicidad de la evaluación será determinada por el medio ocupacional. Se realizará de acuerdo al estado de salud del trabajador y por lo menos tiene que ser una vez al año. Pero cuando hablamos de un examen periódico, normalmente hablamos de un examen de 6 meses. Sabemos que los exámenes o las pruebas médicas que nos hacemos tienen una duración de más o menos 3 meses. Entonces, cuando hablamos de un examen periódico, lo ideal es que sea cada 6 meses, pero también puede ser una vez al año. El examen médico de retiro.
Es denominado también examen médico de egreso. Evaluación médica realizada al trabajador respecto de su estado y condición de salud, días previos al cese laboral. Tendrán validez los exámenes ocupacionales realizados con una antigüedad no mayor de 2 meses. Como lo dije antes, un examen médico te puede durar o puede tener valor hasta 3 meses. 3 meses, si tú lo quieres presentar, solamente 3 meses, o bueno, aquí nos dice no mayor de 2 meses. Mediante este examen no busca detectar enfermedades relacionadas al trabajo. Se busca detectar enfermedades relacionadas al trabajo, es decir, si durante el periodo que se trabajó, en este caso, en cierto puesto laboral, se pudo adquirir alguna enfermedad relacionada a nuestro puesto de trabajo, es decir, alguna secuela que podamos saber, que podamos presentar en nuestra salud al momento de egresar de este puesto de trabajo, y bueno, también las secuelas de accidentes de trabajo y en general lo agravado por el trabajo. Esto sobre todo sirve para armar un boletín estadístico que sale mensualmente, que lo emite en este caso el Ministerio de Trabajo, y que bueno, en el caso peruano tenemos que hay un retraso, si no me equivoco, de algo de 2 meses, o 2 meses o 3 meses, porque recién ha salido el boletín de mayo, mejor dicho, de diciembre del año pasado. Y bueno, ahí tenemos un grave problema en cuanto a estadísticas, pero por lo general los exámenes médicos de egreso nos sirven para eso, para armar las estadísticas y ver, por ejemplo, qué puestos de trabajo o qué actividades económicas, en este caso, nos pueden o pueden estar más relacionadas a cierta enfermedad o ciertos accidentes de trabajo. Ahora, otros exámenes por cambios de ocupación o puestos de trabajo. Esta evaluación se realiza al trabajador cada vez que este cambio de ocupación o puesto de trabajo, de funciones, tareas o exposición a nuevos o mayores factores de riesgo, en los que se detecte un incremento de su magnitud intensa o frecuencia. No sé si de repente alguna vez les han tomado algún examen de cambio de ocupación o de puesto de trabajo. Por lo general, se pide cuando, por ejemplo, es una institución como la policía, por ejemplo, y hay algunas personas que van a ascender de puesto. Es importante, de acuerdo al puesto de trabajo en el que vaya a asumir ahora, realizar algún tipo de evaluación médica en este caso. También hay exámenes por reincorporación laboral. Es una evaluación que se realiza posterior a incapacidad temporal prolongada. Por ejemplo, hemos tenido un accidente de trabajo que nos ha inhabilitado por 10 días o por 15 días, pues ahí, por ejemplo, de acuerdo a las pruebas médicas que hemos venido presentando con anterioridad, es decir, de acuerdo al control médico que hemos tenido en ese tiempo, podemos presentar esos exámenes y en este caso pedir una reincorporación laboral. Es una evaluación que se realiza posterior a incapacidad temporal prolongada. Puede ser una enfermedad o un accidente de trabajo. Por contratos temporales de corta duración. El Servicio de Salud Ocupacional que atiende al trabajador puede solicitar una copia de los exámenes médicos ocupacionales previa autorización del trabajador con 3 meses de antigüedad al Servicio de Salud Ocupacional que atendió al trabajador por última vez. Como les mencioné antes, cuando hablamos de los exámenes médicos, tenemos que tienen una duración de 3 meses o de 2 a 3 meses más o menos, tienen un valor legal. En este caso, cuando hablamos de los contratos temporales de corta duración, es importante que a pesar de solicitar una copia de los exámenes médicos, tenemos que tener una previa autorización, en este caso, del trabajador, ¿no? Que nos pueda facilitar, en este caso, sus exámenes médicos ocupacionales. En la evaluación médico ocupacional se utilizan los siguientes instrumentos: la evaluación clínica ocupacional, la evaluación psicológica y los exámenes complementarios. Vamos a verlo aquí en un gráfico. Bueno, aquí mejor. Cuando hablamos de una evaluación clínica ocupacional, vamos a referirnos, por ejemplo, a lo que mencionábamos antes, las pruebas de sangre, los exámenes de orina, de repente los exámenes de esputo, entre otras cosas más. La evaluación psicológica puede ser mediante un test de la personalidad, también hay como cuestionarios con preguntas para medir las respuestas rápidas, más o menos para ver el perfil psicológico de la persona. Y los exámenes complementarios, por ejemplo, puede ser un examen físico o un examen también psicotécnico. Aquí
Aquí hay unas imágenes, más adelante. Tenemos a los exámenes médicos ocupacionales. Tenemos que, por ejemplo, un examen médico ocupacional, en este caso examen clínico, nos puede arrojar tres respuestas. Puede ser apto, no apto o apto con restricciones. Después tenemos un examen psicológico o una evaluación psicológica y también los exámenes complementarios. Los exámenes complementarios generales y los exámenes complementarios específicos. Aquí los vamos a ver. Un examen clínico, como lo mencionábamos antes, por ejemplo, ahí tenemos a una persona que está siendo atendida por un médico. Un examen psicológico, por ejemplo, los de agrupación, los de test de la personalidad, perfil del trabajador, entre otras cosas más. Esos son los exámenes psicológicos. Y un examen complementario general. General, por ejemplo, puede ser una prueba de orina, una prueba de sangre, y un examen complementario específico, por ejemplo, una radiografía de tórax. Ahora, resumiendo todo lo que hemos hablado antes, tenemos a un trabajador. El trabajador va a ir con un cierto conocimiento a postular a un puesto de trabajo, pero debemos considerar que para todo puesto de trabajo hay un riesgo de exposición. Por eso hablamos de los factores, en este caso, de riesgo. Este trabajador va a ir con antecedentes ocupacionales y con antecedentes personales. Antecedentes ocupacionales, de repente su experiencia laboral anterior, y antecedentes personales, las enfermedades o accidentes de trabajo que él haya tenido en el puesto de trabajo anterior o algo, o de repente si tiene alguna enfermedad, ¿no? Si convive con algún tipo de enfermedad, como por ejemplo puede ser la diabetes, el asma, entre otras enfermedades más. Este trabajador se va a enfrentar o se puede enfrentar contra los exámenes ocupacionales, como son el examen preempleo, el examen periódico, el examen de retiro, o también pueden ser los exámenes por cambios de ocupación o puestos de trabajo, de funciones o nuevos riesgos. Todos estos exámenes nos van a dar una conclusión médica, que puede ser apto con restricciones, apto o no apto. Esto resumiendo lo que hemos mencionado antes.